inicio. No, profe, por eso hace ratico le estaba hablando a ver que sí, ya comenzábamos nomás. Ah, sí, él no viene hoy, ¿o qué? No viene todavía. No, profe, dice que se le pinchó la moto, me dijo. Ah, bueno. Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio. La clase pasada nosotros terminamos de ver. Profe, espérame un momentico, ya, ya. ¿Listo? Ahí. ¿Qué le pasó? Ya, sino que se le escuchaba súper bajito. Ah, ¿ahí ya? Sí, ahí ya. Ah, bueno, listo. Listo, listo. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, entonces, a ver, aquí, listo. Entonces, la clase pasada nosotros vimos o dedujimos las ecuaciones del telegrafista a partir de todas la aplicación, acuérdese espérenme, que esto no es, de este modelo, ¿cierto? Nosotros habíamos encontrado este modelo, que al señor Daniel se le parece el modelo de un transformador, pero yo la verdad hace rato no veo transformadores, no me acuerdo, pero bueno, entonces, dame un segundito. Bueno, entonces, Ahí le mandé fotos, profe. Es que, como le dije, tiene como una cierta similitud. Un transformador monofásico. me mandó ahorita el WhatsApp. Sí, el WhatsApp, ahí está. A ver, voy a mirar. No estaba tan loco. Yo sí dije, Ah, sí, señor. ¿Esto quién les dio? No, no, ¿esto quién les dio? Lo del transformador. No, estoy acá. a ¿Quién lo les de los dio? transformadores. Sí. Pues básicamente nos dio, pues yo como perdí la materia de circuitos 3, entonces Ajá. a mí me dio el profe Freddy y también me dio el profe Luis. Ah, sí, 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 sí. Sí, de alguna manera Es es muy un similar, poco ¿no, parecido, profe? pero sí, son similar, pero no. Ajá. Sí, claro. Pues como se ve. Ajá.
Bueno, entonces verán. La situación fue que a partir de las leyes de voltajes de Kirchhoff y las leyes de corriente, aplicamos una malla y aplicamos un nodo y encontramos dos ecuaciones y con ellas nos pusimos a jugar de tal manera que eh, llegamos a estas dos ecuaciones y estas dos ecuaciones son las que se llaman las ecuaciones del telegrafista. ¿Qué son las ecuaciones del telegrafista? Son la manera en cómo cambia el voltaje con respecto a la posición y la corriente. Es decir, voltaje y corriente con respecto a la posición. Así cambian como está ahí, mire. Están relacionadas directamente con lo que se llaman los parámetros primarios. ¿Cuáles son los parámetros primarios de una línea de transmisión? Pues estos. Perdón, estos. R, L, C y G. Estos son los parámetros primarios. Y Daniel nos consultaba, ¿cómo hago para encontrar los parámetros primarios? Eso está dado por las características físicas de la línea. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo Sí, voy a traer dependiendo acá. del cable coaxial, si utilizamos el cable coaxial o el trenzado, va a dar diferentes Eh, especificaciones entre la relación y la y la capacitancia, ¿no? sí, señor, así es. Entonces, eh, una transmisión. A ver, yo voy a ver si me consigo alguna de las ecuaciones por acá. Pero igual ustedes en su trabajo lo hicieron muy bien, encontraron muy bien la mayoría de documentos, de cosas. Entonces no hay problema, pero sí es. A ver. ¿Dónde están las cargas? Voy a traer al menos una para que lo recordemos. Recordemos, a ver. Ajá. Eso. No, pero aquí no está todo lo que yo buscaba. Sí, aquí está el modelo de L. Eso, por ejemplo, aquí. Aquí encontré. Aquí encontré una tabla y la voy a poner acá. Tururún, tururún, tururún. Ok, entonces voy a agregar, perdón que me salga de esta presentación un ratico. Y antes de empezar esto voy a agregar acá. No, sí, definitivamente esto es mejor. Dejarlo acá. Oh, no me funciona aquí. Profe, yo ahí le mandé una tabla a ver si, no sé si esa será la correcta, el WhatsApp. A ver. Es que hay varias, ¿no? Hay varias. Listo, aquí veamos esta.
A ver, yo no mire la suya. A ver, veamos qué me dice. No, 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 no. Ay. ¿Te lo está comiendo? Mira, chupándose esa cosa asquerosa. Miguel Ángel, A vaya. ver, aquí. Vamos a jugar con la camioneta. Entonces, Ve, ve. aquí estaría cómo se calcula. Yo he puesto aquí, digamos, estos son varios ejemplos, varias formas de hacerlo. Esta es una, mire. Entonces aquí tenemos, en el cable coaxial, por ejemplo, está RS sobre 2pi, factor de 1 sobre A más 1 sobre B. A ver, ¿cuál me enviaste tú? Eso, es que la tuya es mucho más clara, ¿no? La tuya es mucho más clara. Mire, no, esta es perfecta porque aquí está con altas frecuencias y bajas frecuencias. Sí, mejor voy a poner esa. Sí, aquí está para altas frecuencias y bajas frecuencias. Y mire, esta que que le muestro aquí es para altas frecuencias, ¿cierto? ¿Qué es 1 sobre A, 1 sobre B? Pues A y B son el círculo, el radio del conductor interno y el B es el radio del conductor externo. Y RS es una resistencia, es un valor de resistencia propio de cada material. Por ejemplo, para calcular la resistencia en 2 pares de hilos de cobre, sencillamente es RS por 2 sobre pi por la distancia entre los dos cables. Sí, y aquí están los demás, ¿no? Esta es una forma de verlo, pero me gustó más su tablita. Aquí tiene doble cinta, sí, está bien. Acá pues tenemos placas paralelas y las unidades. Mire que las unidades siempre van a ser ohmios por cada metro, henrios por cada metro, siemens por cada metro y faradios por cada metro. Siempre va a ser así. Siempre. ¿Qué es sigma? Conductividad. ¿Qué es epsilon? Permitividad eléctrica. ¿Qué es mu? Permeabilidad magnética. Ustedes eso lo deben acordarse y cada uno de estos valores tiene dependiendo del material que se use, pues hará estos valores. Eso, me parece muy bien. Me parece muy bien la apreciación que usted está haciendo aquí en esta tablita. Entonces vamos a ponerla. Otra tabla diferente, la voy a traer acá. Entonces, vamos a ver, vamos a ver.
Vamos a buscarla por acá. Listo. Esta es como una alternativa más interesante y más completa de la que yo les acabo de dar. Miren, aquí pues por lo menos se entiende que es A y que es B, ¿sí? Y pues prácticamente ahí se ve mucho más claro el asunto, ¿no? Voy a ser un poco grosero aquí, me voy a llevar por delante el modelo este. Listo. Y ahí está la otra alternativa, miren. Este está el coaxial, el bifilar, la cinta en alta y en bajas frecuencias. ¿Listo? Entonces, miren, la diferencia, si se quiere calcular la resistencia, simplemente cambia un poco, ¿no? Un poco. ¿Sí? El valor de T es lo que se llama el efecto piel, y entonces eso cambia un poquito en estos cálculos aquí. Y sencillamente ¿Cómo así, es que se miren, llama el valor de T? ¿Efecto qué? efecto piel, es qué Ya. tanto ingresa aquí el campo. Sí, en este, ¿no? Acá la T pues es el ancho del, de cada rayita. Entonces, verá, yo lo que les digo aquí es que esto depende única y exclusivamente como tal, de las medidas físicas. Es lo que a mí me interesa que entendamos. ¿Sí? Que los valores primarios se calculan eso. Entonces, mire, cuando hablamos de las ecuaciones del telegrafista, lo que hacemos es cómo cambia el voltaje con respecto a la posición y resulta que encontramos que eso depende de la corriente y de la derivada de la corriente. Es decir, del cambio de la corriente con respecto al tiempo y, lógicamente, el inductor y la resistencia. La corriente también sucede lo mismo. Cómo cambia el voltaje con respecto al tiempo, así cambia en la posición. Entonces, cuando hacemos estos reemplazos que yo les dije, y hacemos distributiva y hacemos estos reemplazos, encontramos las ecuaciones de onda. ¿Cuáles son las ecuaciones de onda? Las ecuaciones de onda ya son las que nosotros aquí ya podemos darnos cuenta que solamente tenemos como variable aquí el voltaje y aquí como variable solamente la corriente. Entonces ahí ya podemos encontrar, es una ecuación diferencial de segundo grado en derivadas parciales. Esto es un poco difícil de resolver, la verdad. Un poco difícil de resolver. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí ya hicimos cómo se hacen los cálculos. Bueno, vale. Entonces, para poder encontrar una solución, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar qué son las propagaciones sin pérdidas. Ojo, muchachos, que aquí yo quiero que ustedes me entiendan perfectamente el Pero es un concepto. estado ideal, ¿no, profe? O sea, ¿Cómo? eso sí nunca se va a poder hacer, o sea, más que todo en emulaciones. No, no, La no, no, no. propagación sin pérdida. ¿O No, sí se puede llegar? sí se puede. De hecho, casi todos los cables en las líneas de transmisión son sin pérdidas. Que ahora sí siga, profe. Yo no sé por qué hay una tendencia a pensar que sin pérdidas es ideal, y eso no es cierto. Eso No, no es es cierto. por la costumbre, ¿no? Porque pues a medida de los semestres, Ujú, siempre se ha visto de que cuando no tiene pérdida es casi un estado ideal. ujú. No, pero no, no, no. De hecho, casi todos los cables los consideramos sin pérdidas. Lo que sucede es que, digamos, de alguna forma, casi todos los cables consideramos sin pérdidas, pero bajo unas ciertas condiciones, por supuesto. Sí, entonces eso lo vuelve un poco diferente, ¿no? Ujú. Entonces, sin pérdidas no necesariamente significa ideal, pero
sí podemos considerar. ¿Y sabe por qué? Aquí está la definición de sin pérdidas. La propagación sin pérdidas significa que la potencia no se disipa o no se desvía, ¿sí? Es decir, toda la potencia suministrada en la entrada le llega a la salida. Y eso no necesariamente tiene que ser un caso ideal. Sí y no. ¿Sí me hago entender? Sí y no. ¿Por qué razón sí? ¿Por qué razón no? ¿Por qué razón sí? Pues porque, digamos, yo a usted le transmito en una antena, verá, un transmisor un, un transmisor de FM, digamos, tiene 1000 vatios y a la antena le llegan los 1000 vatios. Pues ahí estamos en un estado que no es que sea Qué ideal. pena, profe, ¿puede repetir un poquito? Es que para el perro casi no se... Sí, espéreme, ya cayó. Espéreme. No, sí, relajado, profe. Listo, entonces les decía, disculparán por el inconveniente. Entonces les decía, ¿cuándo nosotros consideramos entonces sin pérdidas? Específicamente, nosotros consideramos sin pérdidas Cuando se cuando entrega todo lo que se recibe, ¿no? Pues básicamente. exactamente. Entonces yo, por ejemplo, decía, si yo tengo un transmisor de 1000 vatios y a la antena le llegan 999 o 995, pues no es que sea lo ideal, pero realmente es tan poquita la pérdida que uno podría considerarlo sin pérdidas. Es eso lo que hace diferente. Gracias. Eso es lo que hace diferente realmente el de con pérdidas o sin pérdidas. Pero mire, para nuestro modelo esto significa que la resistencia es una pérdida, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la resistencia es un elemento que nos hace perder potencia. Y la conductancia, que es esa corriente de fuga, también nos hace perder potencia. La resistencia, cuando le pasa a través de la resistencia, pasa corriente, o sí, atraviesa una corriente, lo que La sucede es que reduce. trata de reducirla, de disminuirla, y adicionalmente se calienta y eso produce una disipación de potencia en forma de calor. La conductancia es un elemento inverso a la resistencia, pero que en últimas nos indica son esas corrientes de fuga que se puede presentar entre las dos placas de un condensador, debidas al dieléctrico, ¿sí? Entonces, si ustedes saben, si ustedes me voy a regresar, discúlpenme nuevamente acá, si yo miro mi modelo, este modelo de acá, y yo no tengo en cuenta ni resistencia ni conductancia, el modelo se vería como esto. Y recuerden que los inductores y capacitores en la vida real, son ideales, ahí sí es cierto que es ideal, o sea, estos elementos, no componentes, estos elementos no disipan potencia. Ustedes saben perfectamente, si se acuerdan en circuitos 2. Sí. Y cuidado que más se le machuca los dedos. Y no disipan potencia, sino ¿qué es lo que hacen? La almacenan, este en forma de campo magnético y este en forma de campo eléctrico. Eso es lo que lo hace.
¿Listo? Lo que sucede, mejor dicho. Entonces, ahí está la forma en cómo debemos considerar nuestro modelo circuital, que sin pérdida significa que R y G son igual a 0. ¿Esto, será que nos simplifica de alguna manera esto? Vamos a ver. Voy a rayar. R, 0. G, 0. G, 0. LG 0 también. LC L, 0. LC, 0. LG, 0. ¿Sí o ¿O no? no? Se nos Sí. reduce, todo este término se nos va. Todo este término se nos va. ¿Sí o no? Esto no. Y esto no. ¿Sí o no? Y nos queda Sí, que la derivada segunda del voltaje con respecto a la posición es igual a LC por la derivada segunda del voltaje con respecto al tiempo. Mire que nos reduce bastante lo que es las ecuaciones. Entonces vamos a analizarlas. Por lo tanto, las ecuaciones de onda se reducen así. Aquí está. Derivada segunda del voltaje con respecto al tiempo, con respecto a la posición, es igual a LC por la derivada segunda del voltaje con respecto al tiempo. Y aquí les voy a decir, si ustedes recuerdan a mi amigo Jonathan, pues es muy difícil encontrar una solución así de primerazo. Es muy difícil, la verdad. No es fácil. Entonces nosotros empezamos a buscarle soluciones y lo que hacemos es encontrar una forma, yo no sé si Jonathan les explicaría esto, que las ecuaciones diferenciales, hay muchas formas de tratar de solucionar, a ver, yo me acuerdo de ecuaciones diferenciales en tercero, damos cabeza, señor Daniel. Una forma, por ejemplo, es variables separables, otra forma es por sustitución, otra es por factor integrante, otra es por, a ver, me acuerdo qué más es que hay. Creo que fracciones parciales, no me acuerdo exactamente el nombre. Bueno, hay varios métodos, pero otra de las formas es decir, yo voy a suponer una solución. Voy a suponer una solución. Y al suponer esta solución, yo entonces llegaré a que si yo compruebo que esa solución es verdadera, entonces pues es solución. Y si compruebo que no es solución, pues no es solución. Una posible solución podría pensarse que el voltaje que varía con respecto a la posición y el tiempo es una función de cualquier forma, no sé cuál, que tiene como argumento t menos z sobre v más f2 t más z sobre v. ¿Listo? Entonces, esa podría ser una solución. ¿Y quién es t? Pues el tiempo. ¿Y quién es z? Pues la posición. ¿Y quién es v minúscula? V minúscula es lo que voy a llamar la velocidad de la onda. Y si usted se da cuenta, yo voy a tener en cuenta varias cosas. Primero, que esta función, ¿usted se acuerda cuando nosotros graficábamos funciones? Yo no sé, pues el Papurrín sí le di circuitos 2 y por eso él se debe acordar de esto. Cuando usted tiene un argumento de una función y a la función el argumento le resta, eso significa que esa función se desplaza hacia la derecha. Y si a ese argumento, esto es el tiempo, ¿no? ¿Sí se acuerda de eso? Sí, no, eso sí, sí, profe. Ah, muy bien. Y entonces, si esta función es, si yo lo estoy graficando en el dominio del tiempo y este es el tiempo y este argumento suma, significa que estoy desplazándola hacia la izquierda. Y esto es en el dominio del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que al final del asunto el voltaje está compuesto por una onda que va y otra que viene. Y por eso le digo B más B menos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿este man está hablando en gringo? Pues sí, pues parece que estuviera hablando en gringo, porque yo la verdad les digo, ¿qué es esto y esta función qué? No, yo lo único que les digo es cualquier función que tenga este argumento. ¿Listo? Donde v es la velocidad de la onda y es una constante. Nosotros vamos a determinar que esa velocidad es una constante. La expresión t más o menos z sobre v son los argumentos de las funciones f1 y de f2. Por ahora no nos interesa explícitamente, que es lo que les estoy diciendo, que la función f1 y f2 cómo son. Pueden ser cualquiera en realidad. Lo que sí es importante es que los argumentos son los que nos indican el desplazamiento en la dirección Z hacia adelante y hacia atrás. Eso sí lo deben entender. Entonces, miren, a nosotros no nos interesa en este momento de verdad. Deje de chupar, señora. Ah, perdón.
eh, no nos interesa entonces que si va hacia la derecha o hacia la izquierda, perdón, no nos interesa qué tipo de función es F1, porque alguien puede decir F1 puede ser, digamos, una función lineal, o puede ser una función exponencial, o puede ser una función seno o coseno, o puede ser una función, no sé, que se me ocurra más, logarítmica o exponencial, no sé, cualquier tipo de función. Pero lo importante es que ahora no nos interesa sino simplemente saber que hay una onda que va y otra onda que viene. Para eso usamos el V más y el V menos mayúsculas, que es lo que significa la onda que viaja hacia la izquierda y hacia la derecha. Este es hacia la derecha y este viaja hacia la izquierda. Para indicar la componente de la onda que va y que viene respectivamente, ¿sí? Entonces verifiquemos si la función que hemos expuesto como solución sí cumple con la ecuación diferencial. ¿Qué se le ocurriría a usted si yo le digo que esta es la solución? Pues compruébela. ¿Y cómo la compruebo? La comprueba de esta manera, mire. Primero, derívela una vez con respecto a la posición. Luego, derívela otra vez con respecto a la posición. Y déjela ahí quietica. Ahora, Ve, coja. la otra, o sea, ya la derivo con respecto al tiempo, la segunda derivada con respecto al tiempo, multiplicándole L por C. Eso, muy bien. Usted la está teniendo muy clara. Entonces, tomemos F1 y calculemos la primera derivada. ¿Cuál sería si hacemos la primera derivada con respecto a Z y a T, qué nos daría? Pues, con respecto a ya T, la F1, esa, mejor dicho, la T menos Z sobre B, Ujú. Recuerde lo siguiente. pues, Aquí hay que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Si yo derivo esta primera F1, pero me voy a poner esta más. Mira, si yo primero derivo esta primera, pues va a ser aquí igual, F1 prima, derívelo, ¿listo? Y luego tiene que aplicar la regla de la cadena, decir que debe de derivar el argumento, ¿sí o no? Si usted deriva esto con respecto a Z, esto será una constante cero y esto será menos 1 sobre V, ¿sí o no? sí, profe. Ujú. Pues eso es multiplicado por 1 sobre V, básicamente. Exacto. Mire, aquí está. Entonces, mire, derivada primera con respecto a Z es la derivada de F1 con respecto al argumento y luego el argumento con respecto a Z. Y aquí nos quedaría F1' como la derivada menos 1 sobre V, ¿sí o no? Pero cuénteme qué necesita Profe. exactamente. ¿Tiene órdenes para autorizar? Ahora, si yo derivo esto con respecto al tiempo, ¿cómo sería? La derivada de F1 Quedaría, solamente quedaría la derivada de F1 con respecto a T, solamente quedaría 1, porque en la otra daría 0. Ujú. Entonces quedaría F1 prima, pues. Exacto, F1'. ¿Qué tiene pendiente ahorita? ¿Tiene algún tratamiento? Si yo derivo esto con respecto al tiempo por segunda vez, con respecto a la posición por segunda vez, será volver otra vez a hacer lo mismo. Por lo tanto, menos por menos me da ¿Pero más. tiene órdenes pendientes? Y 1 sobre B, por 1 sobre B me da 1 sobre B al cuadrado, ¿sí o Entonces, no? ¿cómo le podemos colaborar nosotros? Sí, profe. Y con respecto al tiempo, pues lo mismo. El resultado que obtenemos entonces es, Pero vamos a llamarle, ¿no? igualemos las dos expresiones y ¿qué nos da? La fórmula que usted nos daba para lo de la velocidad, 1 sobre la raíz de LC. ¿Muy señalado? Ujú. ¿Cómo la ve? ¿Cumple o no cumple? La Pues persona sí, que sí me respondió. cumpliría. Pero no hay otra de otro caso que no cumplía. No puede No comunicarse cumple. con O ella, sea, le pueden facilitar más. Mire, o un imagínese, ejemplo que usted nos tenga para que lo desarrollemos. verano, es que ahorita más adelante le vamos a ver. Lo interesante de este asunto es que usted puede coger cualquier función que usted conozca que, que, pero un segundito otra vez, perros. Profe.
Profe. Sí, ya, dame un segundito. Ah, que no, qué pena. Sino que yo pensaba que a mí se me había caído el internet o algo así. No. No, tranquilo, profe. Yo lo espero. Bueno, entonces, verá, lo que hemos encontrado aquí es una cosa bien particular, muchachos. Y es que resulta que independiente de la función que nosotros tengamos, lo único que a nosotros nos importa es que sea que tenga el argumento t menos z sobre v y t más z sobre v, no más. ¿Que cuál es la función? Cualquiera. Póngale la que quiera y le va a funcionar. Esto suena extraño, ¿no? La verdad. Porque, es decir, aquí como lo estamos haciendo en forma algebraica, a ustedes les parecerá raro, pero dejémosla ahí. Yo lo único que quiero es que usted entienda que cuando hicimos la comprobación, esto se cumple siempre y cuando la v sea igual a 1 sobre raíz de LC. Es decir, que la velocidad de la onda sea igual a 1 sobre raíz de LC. Si esto se cumple, cualquier función que usted ponga con argumento de t menos z sobre v le va a cumplir con esta ecuación diferencial de segundo grado. Entonces, eso es lo que hemos encontrado en primera instancia. Si hacemos lo mismo, pues obtenemos lo mismo, ¿no? Si hacemos con F2, es decir, si usted coge F2, también le da lo mismo. Porque ¿cuál es la diferencia? Lo único que cambia es el signo. Entonces, si lo hacemos con F2, yo aquí me da la derivada de F2, me va a dar aquí positivo. Y luego cuando lo vuelva a derivar, pues no hay problema, porque a positivo por positivo me da negativo, entonces vuelve y queda lo mismo, ¿no? Entonces, no hay lío ahí. ¿Sí está Daniel ahí? Sí, profe. Aquí está. Listo. Bueno, ahora si tomamos la ecuación de onda de la corriente en una línea sin pérdidas, también podemos suponer la misma solución y nos va a pasar lo mismo. Es decir, en últimas, mire que cuando hicimos esto, lo hicimos con la onda de voltaje, pues usted también puede poner aquí la onda de corriente. ¿Sí o no? Entonces nos va a pasar algo parecido. O la otra. Miren lo siguiente. Veamos cómo nos quedan las ecuaciones del telegrafista sin pérdidas. Acuérdense, las ecuaciones del telegrafista son estas, ¿no? Si es sin pérdida significa que este término se va, si es sin pérdida significa que este término se va y nos va a quedar que la derivada de voltaje con respecto a Z es igual a menos L por D y dt. Y la derivada de corriente con respecto a la posición va a ser igual a menos C por dB dt. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Aquí nos quedan las dos ecuaciones del telegrafista. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos nuestra solución? Miren, la solución que hemos encontrado es que tenemos el voltaje. Ahora lo voy a derivar con respecto al tiempo, nuestra solución, y voy a ver qué obtengo. Entonces, mire, la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? ¿Dónde está? La derivada de la corriente con respecto al tiempo. Mire, de esta primera ecuación, paso este término que está aquí multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y me queda menos 1 sobre L, ¿sí o no? De la derivada del voltaje con respecto a la posición. ¿Listo? ¿Y esto qué va a ser igual? Recuerde, la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a F1' menos F2', y en los dos casos sale menos 1 sobre V. Con este menos me da más y me queda 1 sobre V, ¿sí o no? Si usted hace esta Profe, qué comparación, pena. Hay la derivada parcial de B con respecto a Z, ¿de dónde la está sacando para el reemplazo, que es F' y todo eso? es que verá, yo estoy tomando esta primera ecuación, ¿listo? Estoy pasando este término que está multiplicando, lo Sí, paso a al otro dividir. lado, ¿listo? Ajá. Eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Cojo y reemplazo esto, espérenme, me regreso. Cojo y reemplazo esto. Es decir, hago esta primera parte. Ah, ya. Con respecto a Z, estoy derivando el voltaje, ¿sí o no? Entonces, mire, derivo Z con respecto, derivo el voltaje con respecto al Z. ¿Y eso qué me da? Menos 1 sobre V, ¿sí o no? Sí. Entonces, al pasar este término acá, me queda menos 1 sobre L por la derivada del voltaje con respecto a Z. Pero ¿esto qué nos da? Esto nos da menos 1 sobre V multiplicado por las dos ecuaciones, pero, no, sí, no, yo no. Nos da las dos ecuaciones, pero lo único que cambia es el signo. Ah, listo, profe. Es que ahí está. Ahora bien, ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que hago? Paso este término que está multiplicando, lo paso acá, perdón, que está dividiendo, lo paso acá a multiplicar, integro aquí, integro acá. ¿Está bien? Es una derivada parcial, la derivada parcial de I, y solamente la deja I con respecto a Z y T. Pues, Entonces, ¿qué sucede? Mire, aquí me va a quedar la integral con la derivada se cancela y me queda ahí. claro, y Aquí las integro con derivadas. respecto a... No, pero Ajá, como las 1 derivadas... sobre LB serían las constantes, entonces saldrían de la integral y se cancelarían la multiplicación Exacto. de F1 y menos F2. Entonces ahí quedaría la original. Exacto, queda la original. Entonces ya hemos encontrado el voltaje y la función de la corriente. Esta sería la onda de corriente que va y esta sería, pues, bueno, lógicamente no voy a incluir el término acá porque esto aplico distributiva y se reparta cada uno de ellos, pero esta es la onda que va y esta es la onda que viene. Ojo que aquí el signo es menos, ¿no? Estamos, ¿no? Sí, profe. Ahora lo importante, miren, no se olvide que las constantes de integración se hacen cero, por lo que el voltaje variable con el tiempo debe llevar a una corriente analógica y viceversa. Bueno, onda que va, onda que viene. Miren, un parámetro importante es esto, el voltaje aquí se suma en los dos casos. En cambio, la corriente se resta. ¿Y eso por qué razón? ¿Eso por qué razón? Porque Básicamente la misma. O bueno, van en sentidos diferentes, opuestos. si usted mira, exactamente, lo que usted dice es completamente cierto. Mire, si usted mira, la onda de voltaje va y viene, pero la polaridad no cambia, viene más, menos, más, menos.
Mientras que la corriente esta va y cuando llega al otro lado se devuelve. Ahí sí cambia de sentido y por eso cambia el signo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Dame un segundo, voy a tener que cambiarme de lugar porque si no, no podemos seguir. Dame un segundito. Sí, no se preocupe, profe. Listo, ahora sí parece que aquí estamos un poco mejor. El que estoy incómodo soy yo, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Entonces les decía lo siguiente. Les decía lo siguiente. Aquí hemos encontrado lo siguiente. Mire, si usted mira el voltaje como tal, el voltaje como tal, no cambia de polaridad cuando se refleja. O sea, él llega, va viajando de izquierda a derecha, pero cuando llega a la carga, él se devuelve, pero no cambia de polaridad. Sigue siendo el positivo arriba y el negativo abajo. Mientras que la corriente sí llega y cuando llega a la carga y si hay algo que se refleje, pues se devuelve y ahí cambia de dirección. Por lo tanto, cambia de signo. ¿Sí? Ay, miércoles, ¿usted está viendo algo? Qué pena, profe. Sino que no me mostraba su pantalla, se puso negra. ¿La suya o la mía? La suya. Ya. Ahí ya. Ahí ya, profe, ya le miro la pantalla. Listo, entonces lo que yo les decía. Ok, vale, listo. Entonces lo que yo les decía. ¿Qué está viendo esto? Sí, listo. Entonces verán, aquí lo importante de este proceso es que entendamos un poco lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede en realidad? Lo que sucede es que el voltaje, como les decía, no cambia de polaridad, por lo tanto, el voltaje que va de izquierda a derecha y esa es la onda V más. Aquí está V más. Y cuando llega la carga y se refleja, se devuelve el voltaje, pero la polaridad no cambia, sigue siendo más menos, se devuelve. Y esa es la onda V menos. En la corriente sí pasa algo diferente, porque la corriente va y cuando llega la carga se devuelve y cambia de sentido. Al cambiar de sentido, es por eso la razón del menos. Aquí está la razón de este menos. Y lógicamente el menos nos salió debido a las derivadas, ¿no? Debido a las derivadas. Bueno, Sí, profe. entonces, debido a que, por ejemplo, cuando usted hace la igualación del proceso de derivada, pues resulta que nos da esa situación. Bueno, entonces, mire, el factor 1 sobre LV aparece multiplicando el voltaje para obtener la corriente. Por lo tanto, podemos decir que L sobre V es la impedancia.
Aló, 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 aló. Profe, se le dejó de escuchar. Profe, no se le escucha. Me había ido yo otra vez, hermano. Se me desconectó el internet. ¿Sí está ahí, Daniel? Sí, sí, sí. Sino que le decía que no se Bueno, listo. escuchaba y Entonces yo que le... hubo un momento que se cortó. Sí, sí, ajá. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted tiene claro el concepto de impedancia, Daniel? ¿Se acuerda qué es impedancia? ¿Me puede definir? Pues una impedancia no es cuando tiene, digamos, pues, una parte real y una parte imaginaria, con un ángulo. Sí, pero hay una definición bien precisa para hacer claramente lo que es impedancia. Y se la voy a recordar, o si no se la dijeron, se la voy a decir. Impedancia es la razón que existe entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Si usted divide un fasor de voltaje y divide un fasor de corriente, usted obtiene la impedancia. Impedancia. Entonces, la impedancia es esta, ¿vale? Y lo interesante de este asunto es que si usted se da cuenta, puede encontrar que la corriente va igual al voltaje sobre la impedancia, ¿sí o no? Ah, sí, 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 ya me voy acordando. Ujú. Eso es algo normal. Entonces, es algo de lo que más o menos debe usted reportar o acordarse. Entonces, para poder encontrar la corriente, va a ser igual a... ¿Sí me va a dejar allá o no? ¿Va a dejar allá o no? Entonces, mire, cuando usted encuentra esta situación, pues se da, se da cuenta también de que sucede lo siguiente, mire, que hemos encontrado que esto que está aquí es el voltaje, ¿sí o no? Sí. Y hay un término que multiplica, es decir, que divide en últimas el voltaje, que es el factor L por V, minúscula. ¿Será que yo puedo ser tan atrevido y decir que esto es una impedancia? ¿Usted A qué ver, cree? definiendo que L es igual a 1/JW. A ver, Sí, sí, pero en este caso sí, no nos complicamos con eso, sino que sencillamente yo le digo, si esto es corriente, aquí no hablemos de fasores todavía, y esto es listo. voltaje, y esto es voltaje, y hay algo que divide aquí, pues acuérdese que la corriente es igual a sobre el voltaje sobre la impedancia. Entonces, si esto es el voltaje y esto es lo que está dividiendo, yo puedo decir que Z es igual a Z por L, ¿sí o no? Y lo interesante del asunto es que lo interesante del asunto Listo. es que esto es constante, ¿o no? Yo les había dicho, L es constante, V es constante, ¿sí o no? Entonces hemos encontrado que esta impedancia en toda la línea es constante. Y le voy a poner a partir de este momento Z sub 0. ¿Y a qué me quiero referir con Z sub 0? Que esto se llama la impedancia característica de una línea de transmisión. Y si usted multiplica Z
donde hemos encontrado que Z es igual a L por V, pero V es 1 sobre raíz de LC. Si usted hace ese producto, le queda, y hace las operaciones, le queda que que Z es raíz de L sobre C. ¿Sí me entiende esta operación que hice o no? A ver, ¿cómo dice que usted, pues que Z sub 0 es igual a L sobre B? Sí, pero que yo le dije, mira, pero que L y que B es 1 sobre raíz 1 sobre de raíz de C. LC, ¿no? Es que no puedo escribir, hermano, si supiera Ah, cómo estoy relajado, aquí. profe. LC, ¿listo? Ujú. Y si... Espérate un segundito. Ay, no. Aló, ¿qué más? ¿Cómo vas?
Profe. Sí, sí, espérate un momentico. Qué pena con vos, dame un segundito ya, ya. Li- Daniel está ahí, hermano, qué pena, ya se me volvió a desconectar el internet. Sí, profe, ya averigüé cómo salió eso. Ah, bueno, bueno. Listo. Ya. Listo, entonces. Ajá. Oye, ¿por qué me está sonando? Esto no era así como se veía antes que escuchaba uno ahí. Bueno, entonces sí entendemos, ¿cierto? Entendemos cómo fue que sacamos que en últimas lo que uno tiene acá es, voy a intentar rayar, si me permite esto, hermano. A ver. Esto es L arriba, L, no, hermano, es que no puedo escribir. No, es que es L sobre la raíz de L por C. Eso, ajá. Y ahí ya va a quedar haciendo pues esa, el resultado ya va a quedar raíz de L sobre C. Exacto, porque es que exacto, ¿por qué razón? Porque vos arriba puedes representar L como raíz cuadrada de L al cuadrado, ¿sí o no? Pues sí, profe, y ahí la puedo cancelar. Bueno, ahí te... Exacto, lo cancelas, una L al cuadrado arriba sobre la L que está abajo, te queda L arriba y C abajo y la raíz cuadrada, pues entonces listo. Podemos concluir entonces que tenemos dos ondas de voltaje positivo, pero que la corriente, una es positiva y la otra es negativa, por eso va y viene, ¿no? Lo que nos demuestra nuestra hipótesis de la existencia de dos frentes de onda, uno que viaja a la izquierda, de izquierda a derecha, y otro que viaja de derecha a izquierda, si ya lo habíamos dicho. Entonces, mire lo que podemos hacer. Aquí está esta expresión de aquí. El voltaje positivo, es decir, el voltaje que va de izquierda a derecha, lo podemos decir que es igual a la corriente multiplicada por Z sub 0. ¿Listo? Y podemos también concluir que el V menos, el voltaje que viene, es igual a menos Z sub 0 por I menos. ¿Por qué este menos? Porque la corriente sí cambia de dirección. ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Listo? Entonces veamos algunas conclusiones. Hay acumuladores de carga a lo largo de la línea de transmisión. Esto es importantísimo, muchachos. Una línea de transmisión tiene una especie de forma de cargarse, de acumularse, de almacenarse energía. Una en forma de campo eléctrico y otra en forma de campo magnético. Entonces, no se olvide. La tensión varía punto a punto a lo largo de la línea y no hay puntos donde haya cargas abruptas de tensión. Si nosotros nos damos cuenta de esto que hemos encontrado aquí, mire,
el voltaje y la corriente va cambiando en los diferentes puntos. Es increíble, ¿no? Hay muchas personas que no lo creen esto. Si usted pensara que yo aquí en este lado pongo una fuente de 10 voltios, usted pensaría que en todo el cable va a haber 10 voltios, ¿sí o no? Eso es lo normal. Y que le llega la carga finalmente acá 10 voltios. Pero resulta que no. Porque esto va cambiando a medida que va cambiando la línea. Y esto es debido a esto. Mire cómo son. Estas son las gráficas de voltaje y de corriente en una línea, mire. Esto sube, baja, sube, la corriente sube, baja, sube, sube, ¿sí? A medida que va cambiando en la posición. ¿Sí está claro esto, Daniel, por favor? Que esto sí es bien importante. Sí, profe, es que ahí solamente se está viendo que se está invirtiendo, ¿verdad? Sí, simplemente es eso, es que aquí el voltaje toma unos valores y la corriente toma otros valores. Entonces, mire, yo no puedo reemplazar la línea por una impedancia concentrada. Eso también es cierto. O sea, yo no la puedo reemplazar, salvo en el caso en el que la dimensión longitudinal sea despreciable frente a la mínima longitud de onda de la señal. ¿Qué es lo que quiere decir? Mire, yo no puedo reemplazar, es decir, hay gente que podría pensar que yo, discúlpeme, me regreso hasta acá. Hasta acá. Yo no puedo reemplazar la línea de transmisión por una resistencia, un inductor, una conductancia y un capacitor. Y acá también lo mismo, una resistencia y un inductor. Yo no puedo reemplazar la línea por eso, no la puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque los elementos no son concentrados. ¿A qué nos referimos con concentrados? Ya les vuelvo y les explico. Los elementos concentrados son los que tienen su valor de resistencia e inductancia en un solo lugar. Este está distribuido por toda la línea, mire. Está distribuido por toda la línea, está distribuido. Y no lo puedo reemplazar, sino que sencillamente aquí vamos a tener una resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia que dependen de la posición. Entonces, eso es lo que vuelve diferente nuestro sistema y por eso tenemos que hacer esta suposición. Bueno, entonces, ojo con lo que les acabo de decir. Z sub 0 es un parámetro secundario y se refiere a la impedancia característica de la línea. A esto, mira, aquí le decimos, el factor I1 sobre LV aparece multiplicando el voltaje para obtener la corriente. Por lo tanto, podemos decir que L es por V es la impedancia característica de una línea de transmisión sin pérdidas. Y a partir de este momento la vamos a denominar Z sub 0. Ahí está, esto es lo que quería que ustedes lo tuvieran en cuenta. Bueno, es esto lo que yo quiero decirles. Mire, ojo con esto, ojo con esto. Este es mi voltaje de la fuente, esta es mi carga. Y yo conecto una línea de transmisión aquí, ¿sí? Esa línea de transmisión tiene una impedancia característica Z sub 0. Y si usted se dio cuenta, esta impedancia es constante, ¿sí o no? Y es que es constante. Vamos a volver otra vez a mirar cuál es la fórmula. Mire, es raíz de L sobre C. L es constante y C es constante. Una constante sobre otra constante, y raíz cuadrada de la constante, pues constante. Es decir, el valor de la impedancia característica es constante. Pero lo que dice es que yo no lo puedo reemplazar por una impedancia concentrada. Es decir, yo no puedo decir que es que aquí voy a poner B sub 0, aquí pongo una Z sub 0, este Z sub 0 reemplaza la línea y ZL. No, eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué razón no lo puedo hacer? Porque no lo puedo reemplazar por una impedancia concentrada. ¿Sí está claro esto? Estas dos cosas son diferentes, no es lo mismo. Listo, profe.
Bueno, a ver. Ahora vamos a empezar a mirar, ya démosle sentido a la función que hemos utilizado. Y una de las funciones más típicas y más comunes que usamos nosotros no, una de las más comunes verán. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son las líneas de transmisión, pero estas líneas de transmisión, perdón, ya vamos a empezar a utilizar una función que se llama, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a utilizar. Entonces, mire, les había dicho que la función de la línea de transmisión era esta de acá arriba, esta función. Podría ser cualquiera, les había dicho, ¿no? Podría ser cualquiera, esta F1 y esta F2, podría ser cualquiera. Entonces ahora vamos a mirar que nosotros podemos reemplazar y utilizar esa función como las funciones que hemos venido manejando, es decir, voltajes sinusoidales. ¿Listo? Y entendamos, Profe, no dígame. dejó de transmitir la pantalla, ¿no, profe? Ah, no, ¿cómo así? ¿Eso por qué? Ah, listo. Gracias por informarme. ¿Por qué? Listo. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué? La razón por la que vamos a estudiar las ondas sinusoidales es porque cualquier tipo de señal la podemos descomponer en una suma discreta o continua de señales seno. Y eso usted lo tiene claro, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? Que cualquier señal periódica yo la puedo descomponer en una suma discreta o continua de señales seno. ¿Quién dijo eso? A ver, que cualquier... Fourier. A ver, ¿mande? Fourier. ¿Sí se acuerda o no? Ay, sí, porque, pues bueno, después de una onda compleja, digamos, Ajá. se puede derivar, se puede decir, entre otras ondas sinusoidales o bueno, etc., independientes. O sea, se la puede descomponer, una compleja en Eso, simples eso, sinusoidales, pues así por aparte. eso es. Lo que quiere decir en últimas entonces es que usted puede convertir cualquier tipo de forma de onda como una sumatoria de señales seno y coseno, pues en últimas, que es lo mismo, pero pues bueno. Si hacemos el análisis de frecuencia, pues podemos entonces simplificar y tendríamos que estudiar cada componente de frecuencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de lo siguiente. Usted tiene una señal pulso, digamos aquí. No, es que no puedo rayar, hermano. No. Lo que quiero decir es que cualquier señal, las series de Fourier, lo que nos indican es que usted puede coger cualquier señal periódica y convertirla como una sumatoria de señales seno y coseno. Eso es lo que dice. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, lo que hay que hacer ahora es que si yo, por ejemplo, tengo una señal cuadrada, y esa señal cuadrada significa que yo puedo coger las 5 primeros componentes de frecuencia para poder determinar cómo se comporta la señal cuadrada en un determinado momento. Entonces sencillamente le coge las componentes y analiza cada una de las componentes en su frecuencia importante. Y no, pues, y ahí se puede llegar a hacer esa situación. Entonces eso es lo que hacemos.
estudiamos las frecuencias en el dominio del tiempo a partir de su componente de frecuencia, es lo que normalmente hacemos. Empecemos entonces y vamos a tomar la función coseno, ¿sí? Entonces, F1 y F2 van a ser igual, y mire, ¿estoy o no estoy cumpliendo con esto? Pues no, señor, porque es que B sub 0 igual a coseno de omega t por teta. Es fácil observar que si teta es igual a menos pi medios, entonces esto se nos convierte en coseno. Y también podemos tomar que la frecuencia de las ondas es phi, frecuencia es igual a omega sobre 2pi. ¿Sí o no? Sí, profe. Y ahora sí vamos a, exacto, y ahora sí vamos a reemplazar, porque esta función de aquí, que es una función coseno, vamos a reemplazarla con el argumento donde t va a ser igual a t más o menos z sobre bp. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Mire, así, el voltaje con respecto a la posición y al tiempo va a ser igual a b sub 0 coseno de omega, pero esta vez omega ya lo vamos a multiplicar por t, pero t ya no es t, sino t más o menos z vp, y nos da esto, más phi. Entonces, listo. Si tenemos en cuenta esto, mire, entonces aquí ya reemplazamos esta t que tenemos aquí, la reemplazamos por el argumento que nosotros dijimos que debe tener, como t más o menos z sobre bp. Si tenemos en cuenta esto, entonces mire, aplica distributiva y le va a quedar omega t más o menos omega por z sobre bp más phi, ¿sí o no? ¿Qué será esta beta que he incluido aquí? ¿A qué irá igual esa beta? Esa beta va a ser igual a 1 sobre BP. 1 sobre bp, a ver. Y este, Ah, no, porque ahí se está haciendo la distributiva, se está multiplicando WT. Sería W sobre BP, ¿no? exacto, muy bien. Qué pena, no Beta, alcanzo muy bien. tranquilo, beta es igual a W sobre bp. Y esto es una expresión matemática importantísima. Y yo no sé si usted se acuerda de lo que es lo siguiente. ¿Cómo me podía decir qué es omega? Lo que acompaña a t, ¿qué es omega? Y claro, yo sé que me va a decir ahorita que es la velocidad angular. Pero interpretemos qué es la velocidad angular. A ver. La la velocidad angular es. ¿Pero en qué? ¿En el aspecto del concepto o en sí de más fórmula? Concepto. Pues, como dice el nombre, ¿no? La velocidad con la que da el giro, pues, Eso. en lo que Ajá. da el 360 grados, pues. Exactamente. Si usted se acuerda, una señal, es decir, una función seno, no tengo dónde. Una función seno es coger el triangulito y hacer girar un fasor en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Y ahí va describiendo la señal seno, aquí así, fan, fan, cada vez que usted está haciendo girar esto en contra de las manecillas del reloj, ¿sí o no? Con Sí. la velocidad con que cambie el ángulo, este es el ángulo teta, la velocidad con la que cambia el ángulo con respecto al tiempo, eso es omega. Es que omega es cómo cambia el ángulo, entonces aquí es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Eso es omega. Por eso
las unidades de omega es radianes o omega o grados sobre segundo. ¿Listo? Ahora, Sí, ¿qué es lo que... Listo, entonces verá, lo que acompaña a T es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. ¿Qué cree que sea beta? Que acompaña a Z, que es la posición. Vamos a hacer una analogía, y yo solamente lo voy a deducir, vamos a tratar de deducir qué es beta, de, que matemáticamente, bueno, ustedes tienen en la cabeza varios valores. Omega es 2pi por frecuencia, ¿sí o no? Sí, profe. O, o 2pi, o 2pi sobre periodo, ¿sí o no? Sí. Listo, entonces, importante esas cosas. ¿Qué vamos a encontrar? Mire, aquí tengo tiempo y el tiempo yo lo estoy multiplicando por algo, y ese algo es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. ¿Listo? Ahora, Z, ¿qué es? Posición. Y esto que acompaña aquí va a ser igual a qué? Hagamos una analogía. ¿Qué sería beta? Vuelvo y le explico. Tenemos tiempo. Aquí es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. ¿Qué será beta entonces? Que acompaña a Z, que es posición. a ver, profe, espérame que se negrió esta pantalla. Ahora sí, ya. ¿Me podría volver a repetir la pregunta nomás? ¿Y ya? Tranquilo. Sería así, mire. Usted sabe perfectamente que lo que está dentro de un coseno es un ángulo, ¿sí o no? Sí. Esto es un ángulo, esto es un ángulo y esto es un ángulo. Sea como sea, nos tienen que dar ángulos. Entonces, mire, si vamos a hablar de ángulo, significa que omega por t tiene que darnos en ángulo. Beta por z tiene que darnos en ángulo. Y phi tiene que darnos en ángulo. Eso tiene que darnos en ángulo, no hay de otra. De hecho, usted, si recuerda, omega está en radianes sobre segundo. Al Sí. multiplicarlo por segundo, ¿qué me da? Radianes nomás. Radianes nomás, sí señor. Aquí tengo un producto de beta que no sabemos qué es, ahí apareció ese beta. Ya sabemos que, pues, qué significa que es omega sobre BP, pero yo quiero que ustedes analicemos otra cosa, varias cositas. Este producto de beta por Z también nos tiene que dar en radianes. Por lo tanto, ¿qué unidades tendrá beta? Empecemos por ahí. ¿Qué unidades tendrá beta? Pues, beta tendría que tener, no sé, radianes y zeta segundos o algo así. Sí, no, Z es posición. Ah, perdón. Posición por Radianes metros. Sobre metros, claro, para sobre cancelar lo que es la posición. Eso. exacto. ¿Listo? Bueno, ya sabemos las unidades, radianes sobre metro, y ahora ya podemos deducir si omega es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, ¿qué será beta entonces? Pues beta en sí tendría que ser ahí en ese aspecto una constante, ya que no está cambiando o variando por el tiempo, ¿no? No varía con el tiempo, pero hay una cosa. Vuelvo y te digo, esto es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo y beta, como está acompañando a z, que es posición, es cómo cambia el ángulo con respecto a La la posición. posición. Sí, sí, señor. Por lo tanto, esto se llama frecuencia angular y esto sería algo así como una frecuencia posicional. Si me hago entender, esto depende de la posición. Y entonces, ya de una vez le vamos a poner eh, nombre a esa beta y ya les voy a decir cómo es que se llama esto. Constante de fase. ¿Por qué razón de fase?
porque aquí vamos a ver es cómo cambia el ángulo con respecto a la posición. Aquí vemos cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, a VP la llamamos velocidad de fase, como se puede concluir de la ecuación anterior. Esto es para una sinusoidal pura, es decir, que tenga solo una sola frecuencia. Y a beta la llamaremos constante de fase y es igual a omega sobre BP. Eso es lo que quería que ustedes visualizaran allí, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos esto y podemos decir lo siguiente. La solución entonces a las ecuaciones diferenciales van a ser F hacia adelante, el voltaje hacia adelante con respecto a la posición y el tiempo va a ser igual a B sub 0 coseno de omega t menos beta z. Y el back hacia atrás, el voltaje hacia atrás, B sub 0 coseno de omega t más beta z. ¿Cierto? Entonces creo que ya se me terminó el tiempo, si no estoy mal. Sí, se me va a acabar ya. Entonces, porfa, si hay alguna pregunta me la dicen, si no, pues con mucho gusto continuamos en la próxima clase para más cuentachistes. Y muchas gracias. Listo, Daniel, le agradezco muchísimo por su presencia. Lástima en las interrupciones. Voy a ver cómo trato de solucionar este problemita que tengo acá, porque pues si no son los perros es mi hijo, si no es mi hijo es mi mujer. Bueno, en fin. Voy a mirar, sí, porque es que tenemos una habitación dedicada pues al estudio y mi esposa pues también trabaja ahí y pues el niño a veces no nos deja. Ahorita me tocó venirme acá a la habitación. Voy a mirar cómo adecuo algunas cosas. Bueno, entonces ofrezco disculpas por esto y bueno, vamos ahí, vamos de buena manera. Listo, Daniel, te agradezco mucho pues tu presencia y ya estamos hablando, ¿no? Listo, ¿no? Y también muchísimas gracias, ¿no, profe? Bueno, a usted, muchísimas gracias. Que esté Que me va muy muy bien. bien. Bueno, gracias. Chao.